bienvenidos de nuevo. Hoy estamos en la segunda parte de la charla que empezamos el martes pasado con Deyanira de obsesiones y angustias. Entonces, hoy, pues a petición del público, hemos querido hacer esta segunda parte, además porque, bueno, habrían muchísimas más, pero lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Bienvenida de ella y pues ya te dejo aquí con nuestros participantes. Bueno, a todos muy buenas noches. Gracias por asistir, gracias por acompañarnos a esta segunda parte de este tema tan interesante. De verdad que la primera gratificada soy yo. La semana pasada vimos que los silenciamientos son indispensables para callar las obsesiones y las angustias, aflojando los nervios. Eliminamos muchísimas angustias, ya que como se explicó, son aprensiones del sistema nervioso y no hay antídoto más poderoso que el abandono. Pero como dice Padre Ignacio, ese abandono necesita una fe viva. Y les quedé viendo esta reflexión que me encantó de Padre Ignacio, entonces inicio con esta reflexión. Él nos dice que todos los seres humanos podemos poco, infinitos sueños e insignificantes las realizaciones. Deseo mucho, puedo poco. Apunto alto, clavo bajo. Hago lo que no me gusta y no puedo hacer lo que me gustaría. Se esfuerza por ser humilde, pero no puede. Intenta agradar a todos, no lo consigue. Se propone metas altas y queda en medio camino. Lucha por suprimir los rencores, extirpar las envidias, calmar las tensiones, actuar con paciencia, pero no se sabe qué demonios interiores le salen al paso y le hacen fracasar. Originalmente el hombre es eso: contingencia, precariedad, limitación, impotencia, y esta es la fuente más profunda del sufrimiento humano. El error fundamental del hombre es vivir entre sueños y ficciones. Y el primer capítulo de la sabiduría consiste en mirar todo con los ojos abiertos, permanecer aceptándome tal como eres, tal como soy. Es muy poco lo que podemos, nos dice Padre Ignacio, pero con ese poco lo puedo llevar al 100% y conseguir muy buenos resultados. ¿Qué hacer? Nos decía en la sesión anterior. Volvemos a los ejercicios de relajación, los silenciamientos, pero algunas personas piensan que esta práctica son orientales. Padre Ignacio nos dice nada de eso. Son sencillos ejercicios para eliminar tensiones, adquirir serenidad y conseguir un clima interior para entrar en intimidad con Dios. El silenciamiento no es una oración, debemos tenerlo y ser muy conscientes de eso, sino una preparación para vaciar nuestro cerebro, nuestro cuerpo y dejar entrar la paz. Y la paz es la oración. La mente humana es una masa confusa de emociones, recuerdos, imágenes, proyectos y sentimientos, presentimientos, ansiedades y temores. En esa masa confusa, imposible la concentración. Las noticias de la televisión, los ruidos de la calle, los disgustos de la vida perturban el sueño, debilitan los nervios y agitan las palpitaciones cardíacas. Y así vive la mayoría de la gente. Imposible una serena intimidad con el Dios de la paz. Necesitamos sosegar los nervios, soltar las tensiones, para en la última soledad del ser, acoger el misterio infinito de Dios y adorar. ¿Me puedes traer una? Pero para lograr este estado interior,
son esenciales los silenciamientos. Vamos a escuchar de propia voz de Padre Ignacio las condiciones previas para silenciarnos. Espero que estemos concentraditos y posteriormente hacemos un silenciamiento que es vital para que lo vayamos interiorizando y recordando para callar esas ansiedades, esos temores, esas obsesiones. Entonces vamos a estar muy atentos. Aclaraciones previas. A. Al principio, es conveniente realizar estos ejercicios con la mayor exactitud posible. Más tarde, la misma práctica irá dando al ejercitante la sabiduría para realizarlos con flexibilidad, haciendo pequeñas adaptaciones e introduciendo leves variantes en cuanto a matices, tiempo, etc. B. Lo ideal es que cada persona, después de experimentar gran parte de estos ejercicios en varias oportunidades, vaya quedándose con aquellos que mejor resultado le produzcan, hasta acabar por elaborar su propia síntesis, un método personal que le ayude a vivir con serenidad. C. Es necesario tener presentes las normas de la paciencia, a saber, tienes que ordenar el programa de actividades y reservar espacios libres para practicar diariamente los ejercicios. Un mismo ejercicio practicado en diferentes momentos puede producirte diferentes efectos. El avance será lento y zigzagueante, nunca uniforme, de tal manera que un mismo ejercicio hoy puede dejarte relajado y mañana quizá tenso. Es posible que al principio los ejercicios te parezcan artificiales, pero en la medida en que los vayas practicando, irás adquiriendo soltura y naturalidad. D. Al iniciar cada ejercicio, es condición indispensable ponerte elementalmente suelto, relajado, tranquilo. E. Si alguna vez sientes dificultad para relajarte, te aconsejo esto. Tensa los músculos al máximo nivel y enseguida suelta todo de un golpe. F. Como es obvio, estos ejercicios, cuando se hacen en privado, deben hacerse con lentitud, con la lentitud que en cada momento iremos señalando. Cuarto, relajación mental. Escoge un lugar tranquilo. Siéntate en una posición cómoda. El tronco y la cabeza rectos. Las manos sobre las rodillas, palmas hacia arriba. Los ojos entreabiertos, no tensos sino flojos, fijos en un punto cerca de ti. Pueden también los ojos estar cerrados. Suelta los hombros y todo el cuerpo varias veces. Suéltate por dentro, corazón, estómago, intestinos, hasta quedar completamente tranquilo. Concéntrate en tu respiración. Recuerda que toda respiración consta de inspiración y expiración. Inspira por la nariz aspirando tanto aire cuanto puedas, no ruidosa, sino suavemente.
Luego, expira tranquila y lentamente, expulsando el aire hasta vaciar completamente los pulmones. Al expirar, pronuncia suavemente, mental o vocalmente, la palabra nada, sintiendo la sensación de nada, de que todo tu ser se vacía, al mismo tiempo y de la misma manera que se vacían los pulmones. Vuelve a inspirar y vuelve a expirar pronunciando nada mientras sientes que todo tu ser se relaja. Durante unos cuantos minutos aplica ese nada al cerebro, sintiendo un gran vacío cerebral, quedándote sin pensar, sin imaginar, como si tu cerebro estuviese en un profundo sueño, como si fuese una piedra pesada. Esto es lo más importante, permanecer el mayor tiempo posible con la sensación de mente vacía. Al principio tu mente no se vaciará tan fácilmente. No intentes expulsar por la fuerza los pensamientos. No les des importancia. Déjalos, suéltalos y vuelve a sentir el vacío durante la exhalación. Después, al decir nada, pensarás en tus brazos como si fuesen nada, después en las piernas, después en el corazón, después en la zona gástrica, sintiéndolos insensibles, pesados, relajados. Y sentirás un profundo descanso. Todo esto durante unos 15 minutos. Si al hacer este ejercicio te sientes soñoliento o tenso, déjalo para otro día. Puedes hacerlo durante unos 15 minutos al levantarte o al acostarte, o cuando te sientas cansado o nervioso. Bueno, este es uno de tantos silenciamientos que Padre Ignacio nos ofrece en nuestra espiritualidad de talleres de oración y vida. Entonces, pues a seguir estos silenciamientos que los tenemos en nuestras manos para liberarnos de angustias, de obsesiones y, como dice Padre Ignacio, un abandono absoluto, pero para ese abandono tenemos que tener una fe inquebrantable. Natica, te dejo. Bueno, listo. Hace 8 días, para los que se conectaron, de ella nos habló un poco desde lo que en los audios el Padre Ignacio nos dice acerca de algunos tips o prácticas de cómo soltar esas angustias y esas obsesiones. Hoy queríamos empezar con esta parte para recordar uno de los tantos silenciamientos. Este me pareció súper lindo y, como lo decía de ella hace 8 días, es un ejercicio muy simple para calmar la mente, porque imagínense como cuando tenemos esa cosita de Navidad, como ese objeto de Navidad que es como una bolita de cristal, y ustedes la agitan y se mueven todas las cositas ahí adentro y es algo muy brillante. Imagínense así su mente cuando ustedes están como con esas angustias. Cuando empiezan a quietarla y como
a respirar profundo y como hacer este tipo de silenciamientos del Padre Ignacio, pues logramos a bajar todo eso, ¿no? Entonces hoy, además, hemos querido interactuar con nuestros participantes y tenemos 2, 3 testimonios para escuchar qué les ha pasado a algunos, cómo han superado el tema. Les voy a pedir que tomemos 5 minutos. Entonces, bueno, quisiera que Natalia empezara, Natalia Barbosa, bienvenida. Vamos acá a contabilizarlos porque como saben el tiempo es súper corto, entonces de una, para que todos estén muy pendientes porfa el tiempo y no estemos como cortando. Entonces, bienvenida Natalia y pues cuéntanos. Bueno, yo quería hablar como de la sesión anterior, que el ruido de la mente causa la angustia, que la angustia puede ser reactiva o puede ser vital. La vital es los obsesivos y la reactiva es de las situaciones que vivimos, como por ejemplo la pandemia. Cuando no podemos controlar la angustia, se puede volver en depresión. Y yo quería contar precisamente eso. Yo soy médica y la situación de la pandemia me estaba llevando a un proceso de angustia tal que yo ya sentía que estaba entrando en depresión, estaba llorando acá en mi casa, ya no sentía el sentido de salir a trabajar, tampoco tenía sentido de quedarme en la casa y por obra de Dios se retomaron los encuentros virtuales de talleres de oración. Incluso me tocó a mí empezar, que yo decía como no, pero o sea, estoy mal, ¿cómo voy a empezar yo? Y fue como empezar y ya, o sea, como volver a hacer los silenciamientos, volver a las modalidades y ha sido una experiencia maravillosa, o sea, mucha gente me dice como que me ve siempre muy bien, que me ve feliz y fue tan sencillo como eso, como abandonarse. Super Nat, muchas gracias por contarnos esto tan bonito. Oscar también tiene algo que contarnos. Aló, bueno. En teoría tenía preparado otro tipo de discurso porque el tema de las ansiedades no las estaba sabiendo llevar. Era un tema en el que literalmente estaba absolutamente ensimismado en mi trabajo y en mis obligaciones. Y sucedió luego un evento que yo hice un documento para la Universidad Carlos III de Madrid y ese documento se lo intentaron robar. Literalmente otra persona se intentó apropiar de los derechos de autor y más o menos me mandó a consejo disciplinario y consejo académico, donde yo había quedado supuestamente como la persona que había plagiado el documento de otro académico, cuando lo había hecho yo. Esto cogió un alcance de proporciones épicas. Básicamente, la Carlos III me mandó a una especie de comité para poner en tela de juicio mi beca en el doctorado y me iban a generar un montón de problemas, no solo a mi integridad académica, sino también a mi reputación profesional como persona, porque es un delito bastante grave el, en teoría, robo de derechos de autor que yo había hecho. En un momento sentí que no funcionaba absolutamente nada, ni los recursos, ni las maneras jurídicas o de apelación a las que yo quería llegar. Em, Evidentemente el consejo académico no hizo una prueba exhaustiva de lo que yo estaba diciendo. Y un día yo dije, bueno, o sea, soy víctima de una injusticia, estaba absolutamente angustiado y lleno de desesperación. Y le dije al Señor, bueno, Señor, es momento que tú obres con justicia frente a mi evento. Y yo pensé que la justicia del Señor iba a ser una justicia donde los iba a hacer reflexionar y demás. Pues no, la justicia llegó en que esta persona reconoció su error públicamente, ¿entendido? Y comenzó a suceder desde el momento en el que literalmente le dije al Señor que me abandonaba en él. Porque la valoración de pruebas que realizó el Consejo Académico y el Consejo Disciplinario de la Universidad descalificó mis documentos hechos en Word con fechas anteriores y demás,
donde se podía casi que constatar que yo había realizado el documento y no aquel sujeto. Entonces, doy este testimonio porque me parece que es un tema de fe, en el que literalmente muchas veces nosotros pensamos que el abandono en Dios es solo omitir acciones, pero no es solo omitir acciones y cambiar comportamientos, sino también es un acto de renuncia. Y es un acto de renuncia sobre nuestra vanidad y nuestros egos. Entonces, la situación mía era más de vanidad y de ego que propiamente de justicia. Pero hasta cuando pude reflexionar que el tema ya se lo estaba acercando a Dios con pureza de espíritu, frente a que hiciera justicia porque era injusto, pero no por un tema de vanidad, como en un principio lo sentí, pues la situación se solucionó. Entonces, definitivamente me declaro absoluto seguidor del abandono en Dios. Es una práctica muy difícil de hacer porque a diario vamos a estar luchando contra nuestros temperamentos, contra nuestra voluntad, porque somos voluntariosos, y ahí es donde tenemos que nosotros reconocernos en el Espíritu Santo, que es justamente tener un comportamiento no solo en la ley de Dios, sino tener una práctica habitual de oración, de contemplación, de perdón, de entendimiento. Y esa serie de cosas literalmente es materializan un abandono. Y respecto a lo que les estoy comentando, solo hasta cuando yo comencé a tener unos hábitos serios y realmente comprometidos con Dios, este tipo de cosas precisamente el caso que les estoy contando se solucionó. Muchas gracias a todos por prestarme atención a lo que el testimonio que les estoy dando. Gracias, Mati. Bueno, súper, Oscar, muchas gracias. Me alegra muchísimo. Sabes cuánto que hayas podido solucionar este tema, porque creo que era desde el año pasado, ¿cierto? Que estabas viviendo este tema. Sí, Entonces, imagínate que eso comenzó más o menos desde julio del año pasado. sí, yo me acuerdo, porque él fue mi tallerista, para los que no saben. Así que pues nos conocemos desde como el año pasado y bueno, él me contó esto y ahorita pues a ver qué se solucionó genial. En algún momento creo que te dije como, ¿sabes qué? Suéltalo, déjalo, o sea, ya, que si se lo va a apropiar, que se lo apropie. A mí me pasó también con algo que me deben y yo ya dije, mira, si se soluciona bien y si no también, primero vale mi tranquilidad que cualquier cosa. Entonces, súper De esto de acuerdo. soltar. Muchas Y gracias. Natalia, sabes, y Dime. perdón, hago el último comentario para agregar que es lo que me parece más increíble. La situación, cómo se rectifica y cómo se soluciona el evento, literalmente el Señor no lo hizo para alimentar mi vanidad como usted ganó el caso. O sea, el consejo académico falló a favor de usted porque usted mostró X pruebas. No, lo hizo a partir de un acto de arrepentimiento de este sujeto, que eso es lo realmente increíble. O sea, fue a partir de conmover el corazón de la persona. Obviamente, ahorita tiene un montón de consecuencias jurídicas y académicas, pero obró con bondad, pese reconociendo su error. Entonces acá definitivamente se ve la acción de Dios, que no solo a mí me bajó la vanidad por cómo me llevó frente al caso, y a la otra persona en ese corazón duro le puso un corazón blando con arrepentimiento y reflexión. Entonces es increíble. Gracias, Nati. Súper, súper, muchas gracias. Bueno, para nuestra última intervención tenemos a Liliana Duarte. Liliana es hermana de ella. Y bueno, bienvenida Liliana para que nos cuentes tu testimonio. Sí está, cierto, sí. No sé. Aló. Buenas noches. Hola, ¿cómo ¿Sí me estás? escuchan? Sí, Buenas noches a todos. Como dice Natalia, yo soy hermana de ella y afortunada cuñada de Pedro Pablo. Eh, bueno, es mi testimonio, ¿verdad? Es un poco eh, largo. Voy a tratar de resumir por el tiempo que dice Natalia. Si de pronto quieren que ahonde en algún aspecto, me preguntan. Yo soy una persona que hoy ya llevo, digamos, en relación íntima con el Señor aproximadamente 7 años.
y hasta hace un par de años he tenido respuesta a todo lo que él hizo en el año 2012-2013. Mi testimonio es, yo venía con mi relación normal, la que uno considera que es misa cada 8 días, de vez en cuando tenía ganas, como toda esa tradición, ¿sí? Toda esa relación que está ahí por hacerlo bajo un ritual, pero no era una relación. En el 2012, pues yo estaba en mi éxito total a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal. Soy madre de 2 hijos. En esa época mis hijos estaban alrededor de 17, 18. Cuando ya yo logro, considero que tengo como mi estatus laboral, que digamos fue donde Dios más tocó mi vida y donde desarmó y fue la columna vertebral del proceso, que fue en el año 2012, cuando yo ya tenía, digamos, una posición laboral, un ingreso importante. Mis hijos estaban entrando a la universidad, tenía mis finanzas estables. De hecho, había adquirido una obligación financiera importante. Tomé la decisión de no continuar con mi relación de pareja porque pues teníamos problemas de diferente. Entonces dije, ya, este es el momento, mis hijos están grandes, yo estoy organizada, yo puedo, yo lo hice, terminé mi relación con mucho dolor, obviamente, después de 18 años. Como que sentí que era el momento de dar el paso, en mi yo, sin preguntarle a nadie. Tengo mi trabajo, hablé con mis hijos, ellos pues en su adolescencia ya casi que el organizador, el de las reglas en la casa, pues era su papá, pero pues al no tenerlo, pues yo te apoyo. Tomé la decisión, tomamos la decisión después de un proceso bien fuerte, pues de desgarrar o desmembrar esa relación. Fue duro, fue el primer paso, eso fue como en julio. Y esa fue la decisión Liliana, que yo tomé. se escucha un poco feo el audio, no sé si son los audífonos. ¿Será? ¿Ya me escucha mejor? Sí. ¿Ya? Sí. Bueno, tomamos la decisión, pues ya más de pronto por insistencia mía, de no fuimos no hicimos ningún esfuerzo por restablecer la relación de hogar. Mis hijos, te voy a apoyar, no te preocupes, yo voy a estar aquí juicioso. Pues mis finanzas estaban bien, mi trabajo estaba bien. Eso fue en julio del año 2012. En agosto pues digamos que mi esposo se fue de la casa. En agosto me dio una enfermedad, por ahí tuve una intoxicación, tuve una incapacidad y llegó una auditoría en la compañía en la que yo trabajaba. Llegaron a auditar mi trabajo, pues mi corazón, mi conocimiento, mi alma, mi fe estaba en mi trabajo, en mi conocimiento, porque era donde yo consideraba que estaba obteniendo y estaba avanzando. Cuando yo llego a la incapacidad, encuentro que estaba en un problema de auditoría. Mi jefe, que era el vicepresidente de tecnología, me dijo, tranquila, nos van a glosar, nos van a esto, tenemos que hacer las correcciones y ya, no pasa nada. Pues no, señora, así no fue. Perdí mi trabajo por estar envuelta como en tenía injerencia, mi cargo pues no tenía por qué estar envuelto en eso, terminaron mi contrato. Y esa fue la columna, eso fue un efecto dominó en donde termina mi contrato, no puedo pagar el préstamo en el que me habían otorgado, mi hijo no puede terminar de estudiar, mi otro hijo no puede entrar a la universidad, mi casa por alguna razón estaba envuelta en un problema súper complicado, se me cerró el mundo, obviamente ya no estaba esa persona que había vivido conmigo 18 años,
Yo decía, "Ay, Dios mío", tenía un par de muchachos de 18 que estaban entrando a un mundo que es complicado afrontar cuando uno está solo. Entonces yo dije, entré en un momento de depresión súper complicado. Yo tuve unos episodios de ansiedad súper fuertes. Yo no dormía, yo no comía, yo no podía estar tranquila. Eh, bueno, después de estar ganándome alrededor de, no sé, por decir una cifra, me ganaba 10 pesos, logré conseguir un trabajo donde me pagaban 2, tuve que retractar y devolverme a trabajos donde estaba antes, ir con una humildad y con decir, venga, yo necesito porque yo necesitaba continuar. Para mí era terrible que mi hijo hubiese empezado su carrera y no poderla pagar, me sentía culpable, me sentía acusada, me sentía que había fallado, que no había hecho nada bueno. Entonces todo eso me generó una ansiedad tenaz. Entré a ese trabajo donde entré a ganar 2 pesos y mi desempeño duro, duro porque claro, no tenía la admiración, no tenía el cargo, no tenía el sueldo, no tenía nada y era la única ramita de donde yo me podía sostener en ese momento. Y bueno, así el Señor me llevó. Dije, no, había angelitos ahí que Dios estaba poniendo. Y yo dije, esto tiene que tener algún remedio. Eh, Fui a unas terapias que mis hermanas me llevaron donde una psicóloga. Estaba tan mal. Entonces ella me dio unos medicamentos, pero siempre tenía la duda. Yo decía, yo no puedo depender de un medicamento. Obviamente que me tranquilizaban y eso, pero no podía. En algún momento me encontré con alguien que en mi vida pasada había tenido contacto con esa persona y yo sé que ella es una persona muy cercana al Señor y me decía, no, pues ven a las reuniones y tú sabes dónde es porque yo ya había ido en algún momento, ¿no?, cuando estaba bien, y yo iba a esas reuniones y créanme que yo no entendía nada y yo decía, no, pero yo sentía paz. Yo iba era porque como cuando uno va y le curan esa herida que le está saliendo todo el pus, pero yo no entendía. Yo iba y empecé desesperadamente a buscar del Señor, a buscar del Señor, a buscar y a tener una relación. Cuando yo aprendí que lo que yo necesitaba era mi paz interior, era mi perdón propio, era mi relación y mi intimidad con el Señor por el canal que fuese, porque pues yo convertirme, o sea, venía de una tradición católica que pues tiene algunos parámetros establecidos y ya estar en un grupo de personas que son muy creyentes, pero que ellos son cristianos, me costó tiempo entender por qué un camino o por qué el otro. Para mí hoy en día que conozco los dos caminos no son muy diferentes y la finalidad es la relación con el Señor, aprender a conectarme, aprender a entender que Él habla, que Él está, que es como decía Oscar, pasa y le habla a Él bajo su comunión con Él y pasa en mí hoy en día. Entonces, ¿qué obtuve de todo eso después de varios años? Porque fueron varios años. eh, por alguna circunstancia, el Señor volvió a que mi esposo y yo tuviéramos otra vez contacto, que es la columna vertebral a través de un hijo. Tuvo una agresión en donde tuvo una cirugía fuerte y eso nos hizo volver a juntarnos, volver a hacer una terapia, obviamente con la mano de Dios. Se restableció mi hogar. Mi hijo mayor estaba muy dolido con el papá por cosas, pero mire, era lo más duro para mí. Y yo de rodillas todo el tiempo, yo traté de que eso no se pasara, que el Señor interviniera después de 8 meses tal vez.
el Señor intervino en esa relación, su reconciliación fue muy hermosa. El Señor después me dio un trabajo muchísimo mejor que el que había perdido en su momento cuando creí que el mundo se me había derrumbado. Arregló mis finanzas, me enseñó a tener un presupuesto y un plan de pagos y de endeudamiento tranquilo, sin depender de un negocio. Mi hijo se graduó el año pasado, le premiaron su tesis, fue laureada, está en otro país. Ahorita en la pandemia él está en Nueva Zelanda, un país que yo siempre me preguntaba por qué tan lejos, pues porque es el país donde yo estoy tranquila que él esté, porque allá no hay coronavirus hoy en día. Mi esposo, pues tenemos una relación súper bonita, tenemos un proceso cada día con Dios, nos estamos acercando a Él y pues de pronto los ejercicios y esos temas que no dejan de ser interesantes o importantes porque son de desconectar la mente pues por ahí es por donde más ataca el enemigo, ¿no? Que ahí fue donde me atacó a mí y por ahí empezó, tú no sirves y me metió toda esa basura. Si yo hubiese sabido, me hubiera evitado un par de tiempo y unos procesos por los que pasé y unas ansiedades. De hecho, consumir hasta el medicamento que tuve que consumir, pero bueno, fue el proceso que Dios hizo conmigo. Hoy en día yo tengo una relación personal, directa con el Señor, hago mis silencios y mis espacios todos los días. Si puedo más de una hora lo hago, me tranquiliza, me da paz, me da tranquilidad, me habla, le entiendo, leo su palabra, me reúno con amigos con mucha frecuencia, Muchas gracias. pues hablo con ella, estoy acá, hace 8 días ingresé a la sesión y yo dije, bueno, yo comparto con unas personas que no son mi familia, pues voy a compartir con mi hermana, que yo sé que hace una tarea muy hermosa y muy linda y todo lo que salga de la boca que sea para bien del Señor será bendecido por la forma que sea. Y Dios a uno le pone la tarea y lo usa como tiene que usarlo y me parece muy lindo. Hoy aprendí, por ejemplo, de silenciar la mente. Son cosas que de pronto no conozco y que sí, yo digo, pues claro, si tengo mi mente silenciada y estoy en contacto y en relación con el Señor, pues lo voy a escuchar y lo voy a aprender más fácilmente Gracias, Liliana, con mis a solas con por Dios. tu testimonio. Se nos va a acabar Ok. el tiempo. Ok. Gracias a todos los que nos compartieron su testimonio. No vamos a alcanzar, pero finalmente me gustaría que cada uno en su casa, los que tienen el libro Senda, busquen la oración 61, que es detenerse, porque es como para cerrar este momento, ¿no? Ahí, bueno, sigue un ruido acá de fondo, no sé, pero bueno, digamos que este ha sido un espacio para escuchar a otros, para ver cómo Dios ha actuado en nuestras vidas y bueno, feliz noche para todos, ya se nos va a cerrar la reunión, así que un abrazo, muchas gracias, Deya. Natica, Muchas perdón, gracias. oración. ¿Qué número de la oración? ¿El libro encuentro? La página 61, la oración